Bienvenidos, soy el doctor Luis Fernando Cofas Vargas, del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En el video anterior estudiamos las iminas, su estructura, su mecanismo de formación y el papel del equilibrio ácido-base. En este video nos ocuparemos de las enaminas, compuestos estrechamente relacionados que se forman bajo condiciones análogas, pero a partir de un tipo distinto de amina. La diferencia parece sutil, pero tiene consecuencias mecanísticas que son el centro de este video. Comencemos con la definición y los aspectos generales. Las enaminas son el producto de la condensación de un aldehído o una cetona con una amina secundaria. Esta es la diferencia fundamental respecto a las iminas, que se forman con aminas primarias. El producto es una amina terciaria alfa-beta insaturada, un compuesto en el que el nitrógeno forma parte de una amina terciaria, sin hidrógeno sobre el nitrógeno, y que posee un doble enlace carbono-carbono conjugado con el par no enlazante del nitrógeno. El nombre enamina en sí mismo es informativo. Deriva de la contracción de eno por el doble enlace carbono-carbono de tipo olefínico y amina. Hay que retener esta etimología porque ya anticipa la estructura del producto. Observen los dos ejemplos de la diapositiva. En el primero, la ciclopentanona reacciona con dietilamina, una amina secundaria, bajo catálisis ácida, para dar una enamina en la que el doble enlace está en el anillo de 5 miembros en la posición adyacente al nitrógeno. En el segundo ejemplo, la ciclohexanona reacciona con pirrolidina, otro ejemplo clásico de amina secundaria cíclica, y produce la enamina correspondiente. En ambos casos se libera agua como subproducto, tal como ocurría en la síntesis de iminas. Una observación importante sobre la posición del doble enlace. En la enamina, la insaturación carbono-carbono se ubica dentro de la porción de la molécula que proviene del compuesto carbonílico, es decir, entre el carbono que era el carbonilo y el carbono alfa. El nitrógeno se encuentra directamente unido a ese doble enlace, lo que genera un sistema de conjugación nitrógeno-carbono doble enlace carbono, que confiere a las enaminas propiedades electrónicas particulares. Volveremos a este punto al analizar el mecanismo. Las condiciones experimentales requieren únicamente trazas de catálisis ácida. El control del pH no es tan crítico como en el caso de las iminas, porque, a diferencia de una amina primaria, las aminas secundarias no generan un catión imino que deba desprotonarse desde el nitrógeno, como veremos en detalle en la siguiente diapositiva. Esta es la diapositiva central del video. Aquí se encuentra la diferencia mecanística fundamental entre la síntesis de enaminas y la síntesis de iminas, y quiero que la analicemos con toda la atención que merece. El mecanismo se divide en las mismas dos partes que en iminas. Adición nucleofílica de la amina al grupo carbonilo para formar la carbinolamina y deshidratación del intermediario para generar la insaturación. Recorreremos los pasos con cuidado. Primera parte. Adición nucleofílica de la amina secundaria. La amina secundaria, observe que tiene dos grupos R sobre nitrógeno y un solo hidrógeno, ataca con su par de electrones no enlazantes al carbono electrofílico del grupo carbonilo. Se forma el enlace carbono-nitrógeno y el carbono pasa de geometría trigonal plana a geometría tetaédrica. El oxígeno adquiere carga negativa y el nitrógeno, al establecer el cuarto enlace, adquiere carga positiva formal. Estamos ante la carbinolamina protonada en el nitrógeno. Una base presente en el medio, que en este contexto puede ser otra molécula de amina o el disolvente, abstrae el protón del nitrógeno cargado. Esto produce la carbinolamina neutra, el intermediario tetaédrico, con un grupo OH y un grupo NR2, donde el nitrógeno ya no tiene ningún hidrógeno unido a él. Este es el punto de inflexión del mecanismo. Observen las estructuras en la diapositiva. Segunda parte, deshidratación. La diferencia clave respecto a las iminas. La carbinolamina se protona ahora en el oxígeno del grupo OH, exactamente como en las iminas. El oxígeno protonado se convierte en un buen grupo saliente y el agua se elimina. Hasta aquí los dos mecanismos son idénticos. Al eliminarse el agua se forma un catión imino, una especie con carga positiva en el nitrógeno y el doble enlace carbono-nitrógeno incipiente. Y aquí ocurre algo absolutamente decisivo. En las iminas, el catión imino que se formaba todavía tenía un hidrógeno sobre el nitrógeno, por lo que una base podría abstraer ese hidrógeno y el par de electrones del enlace nitrógeno-hidrógeno generaba el doble enlace carbono-nitrógeno. El nitrógeno recuperaba su par libre y el producto era la imina.
En las enaminas, el catión imino proviene de una amina secundaria y por ello el nitrógeno no tiene ningún hidrógeno. No existe hidrógeno en el nitrógeno que una base pueda abstraer. Entonces, ¿cómo se estabiliza el sistema? La respuesta está en la nota explicativa que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Este intermediario no puede perder un protón del nitrógeno, entonces pierde un protón en el carbono alfa. Una base abstrae un protón del carbono alfa, que es el carbono adyacente al carbono que porta la carga positiva del catión iminio. Al perder ese protón, el par de electrones del enlace carbono-hidrógeno se desplaza para formar el doble enlace carbono-carbono. Simultáneamente, el par no enlazante del nitrógeno se deslocaliza ese sistema pi, lo que neutraliza la carga positiva del nitrógeno y genera la enamina neutra. El producto final es una amina terciaria con un doble enlace carbono-carbono en posición alfa-beta respecto al nitrógeno, es decir, una enamina con el sistema conjugado nitrógeno-carbono doble enlace carbono que mencionamos al inicio. Deténganse aquí y tracen mentalmente el camino de los electrones. El par del enlace carbono-hidrógeno del carbono alfa se mueve hacia el carbono doble enlace nitrógeno con carga positiva para formar carbono doble enlace carbono. Y el par del nitrógeno se redistribuye sobre la nueva pi, resultando en nitrógeno con par libre y doble enlace carbono-carbono. Esta secuencia de movimientos electrónicos es la esencia de la diferencia entre iminas y enaminas. Al igual que las iminas, las enaminas son compuestos termodinámicamente reversibles. El equilibrio entre la enamina y sus reactivos de origen es dinámico y puede desplazarse en uno u otro sentido según las condiciones experimentales. La hidrólisis ácida de una enamina regenera el compuesto carbonílico original y la amina secundaria libre. El proceso es el camino inverso exacto de la síntesis. La enamina se protona en el carbono alfa para regenerar el catión imino. El agua ataca al carbono electrofílico de dicho catión para formar la carbinolamina y la carbinolamina se descompone para dar el carbonilo y la amina secundaria. Observen la ecuación al pie de la diapositiva. La enamina derivada de ciclohexanona y pirrolidina en presencia de ácido clorhídrico aquoso se hidroliza para regenerar la ciclohexanona y el ion amonio de la pirrolidina. El paralelismo con la hidrólisis dimina es total, con la diferencia de que aquí el ion que se obtiene es un ion amonio secundario, con dos grupos alquilos sobre el nitrógeno, en lugar del ion amonio primario que se obtenía de la hidrólisis de iminas. El principio de Le Chatelier gobierna la dirección del equilibrio. En presencia de un exceso de agua y catálisis ácida, el equilibrio se desplaza hacia la hidrólisis. Para favorecer la formación de enamina, se elimina el agua del sistema por los mismos métodos utilizados en la síntesis de iminas: tamices moleculares, agentes desecantes o destilación azeotrópica. Las diapositivas 5 y 6 presentan dos problemas para reforzar la comprensión del equilibrio. En la diapositiva 5 se pide escribir el mecanismo de la hidrólisis ácida de una imina para obtener el compuesto carbonílico y la amina primaria. Les propongo que lo tracen paso a paso en sentido inverso al mecanismo de síntesis que estudiamos en el video anterior. El primer paso es la protonación del doble enlace carbono-nitrógeno. El nitrógeno básico recibe un protón para dar el catión iminio. Luego el agua ataca al carbono electrofílico del catión iminio para dar la carbinolamina protonada en el nitrógeno. Se desprotona el nitrógeno para dar la carbinolamina neutra. A continuación, el OH se protona para convertirlo en buen grupo saliente. La amina primaria sale como grupo saliente y el carbonilo se regenera. Son exactamente los 6 pasos del mecanismo de síntesis en orden inverso. En la diapositiva 6 tenemos el problema análogo para la hidrólisis de una enamina. Aquí la diferencia inicial es que la protonación ocurre sobre el nitrógeno, que está terciario y por tanto es menos básico, sino sobre el carbono alfa de la enamina, que es nucleofílico gracias a la conjugación nitrógeno-carbono doble enlace carbono. La protonación del carbono alfa regenera el catión iminio y desde ese punto el mecanismo de hidrólisis es idéntico al de las iminas. Les sugiero pausar el video y trazar ambos mecanismos completos en su cuaderno antes de continuar.
Las diapositivas 7, 8 y 9 presentan tres ejercicios en los que se pide identificar la estructura de la carbinolamina intermediaria y del producto de enamina para diferentes combinaciones de sustrato carbonílico y amina secundaria. Inciso A, propanal y dimetilamina. El propanal es un aldehído de cadena corta con un carbono alfa que porta dos hidrógenos. La dimetilamina es una amina secundaria alifática. La carbinolamina intermediaria tendrá el carbono central unido al grupo CH2H3 del propanal, un grupo OH, el grupo NCH32 y el hidrógeno del aldehído. El producto de enamina se obtendrá al eliminar agua y desprotonarse el carbono alfa, el único carbono alfa disponible, para dar un doble enlace carbono-carbono conjugado con el nitrógeno. Al ser el propanal un aldehído sin sustitución adicional en el alfa, la enamina resultante es sencilla y unívoca. Inciso B, 3-pentanona y pirrolidina. La 3-pentanona es una cetona simétrica con dos carbonos alfa equivalentes, ambos CH2CH3. Esto simplifica el problema. Independientemente de cuál carbono alfa se desprotone, el producto es la misma enamina. La pirrolidina es una amina secundaria cíclica de 5 miembros, ampliamente utilizada en la síntesis de enaminas por su alta reactividad nucleofílica. La carbinolamina tendrá el nitrógeno de la pirrolidina y el grupo OH sobre el mismo carbono central, con los dos grupos etilo del sustrato.
Inciso C. Acetofenona y morfolina. La amina secundaria cíclica de 6 miembros con oxígeno. La acetofenona es una acetona que posee dos tipos de carbono alfa diferente. El grupo metilo, CH3, con 3 hidrógenos alfa, y el carbono del anillo aromático, que no tiene hidrógenos alfa disponibles para la desprotonación que genera la enamina. Por tanto, la desprotonación que genera el doble enlace carbono-carbono ocurre exclusivamente sobre el grupo metilo. La enamina resultante presenta el doble enlace exocíclico respecto al grupo carbonilo original, con el nitrógeno de la morfolina directamente unido a ese doble enlace. En los tres ejercicios les recomiendo aplicar siempre la misma estrategia. Identificar primero cuáles son los carbonos alfa disponibles, construir la carbinolámina intermediaria explícitamente y determinar qué doble enlace carbono-carbono se forma al desprotonarse el carbono alfa correspondiente. En resumen, las enaminas son el análogo estructural de las iminas cuando la amina reactiva es secundaria. El mecanismo de formación es prácticamente idéntico hasta el intermediario cationiminio, momento en el que surge la diferencia fundamental. Dado que el nitrógeno de la amina secundaria no tiene hidrógeno, la desprotonación que genera la insaturación no ocurre en el nitrógeno, sino en el carbono alfa, produciendo un doble enlace carbono-carbono en lugar de carbono-nitrógeno. Esta diferencia no es trivial. Las enaminas son nucleófilos carbónicos sintéticamente muy valiosos. El carbono alfa es rico en densidad electrónica gracias a la conjugación con el par libre del nitrógeno y puede reaccionar con electrófilos en lo que se conoce como reacciones de alquilación y asilación de enaminas, temas que abordaremos en videos posteriores.